tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo Adelante TV Noticias. Yo soy José Lara, portavoz y presidente de la Asociación Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Y esta es la segunda parte de este tema que vamos a tener durante todo el mes de noviembre en los informativos de los domingos. Nuestra segunda noticia es la noticia principal, que estará dividida en tres partes para presentarla ante ustedes los domingos restantes de este mes de noviembre. Hablamos del plan de ajuste de la deuda, el PAD, y la economía de Puerto Rico. Este es un tema muy sonado en todo el mes de octubre, donde hubo una fuerte lucha por parte de legisladores, el Ejecutivo y el público en general haciendo manifestaciones debido al problema serio de la deuda que tiene Puerto Rico, de la deuda multimillonaria, con los bonistas, acreedores en Estados Unidos, la Junta de Supervisión Fiscal, el corte de las pensiones, la eliminación de fondos a la Universidad de Puerto Rico y también a los 78 municipios que componen la isla de Puerto Rico. Presentaremos esta noticia de la siguiente forma. Haremos una cronología por los distintos días del mes de octubre, cuando ocurrieron los hechos, e iremos comentando según vamos progresando. Esta situación de la deuda y la economía de Puerto Rico, su bancarrota y demás aspectos se viene discutiendo en distintos foros desde hace años. Los bonistas no han recibido pago alguno por los últimos 5 años, debido en parte a la situación caótica que sufrió Puerto Rico con la devastación causada por el huracán María el 20 de septiembre del 2017 y luego el terremoto y los sismos en el sur. He aquí una cronología de estos últimos sucesos. Comienzo comentando los recortes de los diarios más importantes de Puerto Rico a partir del jueves 21 de octubre pasado. 21 de octubre. Persiste la indecisión entre varios senadores. A horas de que la Cámara de Representantes aprobara la medida sobre el plan de ajuste, el Senado continuaba ayer luchando para conseguir al menos 14 votos que le permitieran darle paso al proyecto que mantiene indecisos a varios legisladores, incluso dentro de la delegación del Partido Popular Democrático, particularmente debido al lenguaje sobre las pensiones. La inconformidad con el nuevo lenguaje introducido en la medida es tal que hay legisladores esperando a que se hagan enmiendas adicionales, mientras que otros admitían en la tarde de ayer que tenían que leer nuevamente la pieza legislativa para poder determinar si estaban a favor o en contra de la misma. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, mencionó que lo más fuerte que tiene la medida es que si se cortan las pensiones, se cae la emisión de bonos. El Senado sigue sin los votos. El líder de la Cámara Alta, José Luis Dalmau, sostuvo, reuniones individuales ayer con algunos de los senadores indecisos. Admitió él que conseguimos meter dinero para la Universidad de Puerto Rico y fondos para otras áreas, pero aún así hay gente que todavía va a estar en contra, cierra la cita. Algunos senadores esperaban que saliera el proyecto para votarle en contra, incluso sin haberlo leído. Todo esto por los cambios en el lenguaje del proyecto que preocupó a los senadores populares. Parte del problema de este lenguaje es que una cosa es lo que dice se hará con las pensiones de ahora, pero ese lenguaje no parece incluir las pensiones futuras. Algunos senadores se oponen a la emisión de los bonos porque vaciaría la declaración de política pública para con las pensiones y la universidad. La nueva versión habla de la emisión de 7.400 millones contemplada en el plan de ajuste de deuda
como pago a los bonistas. Las enmiendas discutidas y consensuadas son: garantizar cero recorte a las pensiones, cero cortes a la Universidad de Puerto Rico, manteniendo un mínimo de 500 millones y la protección a los ingresos de los municipios. Pero el sector privado cuestiona la capacidad para pagar la deuda. De aprobarse el proyecto 1003 de la Cámara de Representantes, que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda y el desarrollo económico del país, se mantiene como hasta ahora. En menos de una década, Puerto Rico podría acogerse nuevamente a la protección de la quiebra. Acorde con representantes del sector privado, la capacidad de pago acordada en el plan dependerá grandemente del desarrollo económico que la isla logre alcanzar para incrementar los ingresos. De acuerdo con algunos contadores públicos autorizados, tomará 4 a 5 años para conocer el impacto del plan de ajuste de la deuda. Luego de estos 5 años, el pago será nuevamente insostenible. No podremos pagar dentro de 7 a 10 años. Para generar desarrollo económico, la isla tiene que generar mayores ingresos, tiene que tener más personas trabajando, requerir de otras enmiendas para que sea atractiva la inversión, la manufactura y para que la gente regrese. Es decir, que los que se han ido vuelvan y que empresas vengan a Puerto Rico a hacer negocio acá. Si eso no ocurre, luego de los 5 años estaremos en quiebra nuevamente. Es la opinión del sector privado. Con la gente que tenemos hoy, es difícil seguir produciendo, ya que están saliendo los de la edad más productiva. Los que se quedan, como he dicho anteriormente, son las personas mayores, las personas retiradas, las personas de la tercera edad, que muchas de ellas ya no pueden trabajar. Es decir, que Puerto Rico no cuenta con un proyecto de país para adelantar el desarrollo económico que se requiere. Sin esto, no se podrá cumplir con el plan de ajuste de la deuda. Es necesario atraer nuevas empresas, reducir el costo de hacer negocios en la isla, reducir las tarifas de transportación y eliminar el impuesto al inventario para seguir siendo atractivos a la inversión. 22 de octubre. En un limbo, el plan de ajuste. El Senado sigue sin los votos para aprobar la medida. La pieza legislativa tiene como fin primordial, al menos para la Junta de Supervisión Fiscal, la autorización de intercambio de bonos valorados en 7.400 millones y un pago en efectivo a los bonistas de 7.000 millones. Estamos hablando de números bien grandes. Pero sigue el problema de la protección de las pensiones y el lenguaje del artículo que tiene que ver con la vigencia del proyecto. El riesgo que se está tomando aquí es que o participamos en el ajuste de la deuda o lo hace solo la jueza Laura Taylor Swain. Recortes a las pensiones invalidan el proyecto de ley. Prohibir la congelación de pensiones futuras. Pero el gobernador insistió en la necesidad de aprobar el proyecto por entender que reducirá significativamente la deuda de la isla, atraerá inversión y nuevos negocios y permitirá pedir ante el Congreso la salida final de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Si continúa la bancarrota, Puerto Rico no tendrá estabilidad. La Junta de Supervisión Fiscal pedirá al tribunal de la jueza Laura Taylor Swain aplazar la confirmación del plan de ajuste de la deuda si la legislatura no la aprueba. Dicha confirmación está programada para el próximo 8 de noviembre. Insiste la Junta de Supervisión Fiscal que los legisladores tienen 24 horas para aprobar este proyecto. No habrá mejores términos para la isla si el liderato político no aprovecha esta oportunidad y aprueba el plan de ajuste de la deuda. La Junta de Supervisión Fiscal dice que este es el mejor plan de ajuste que puede tener Puerto Rico. De no ser aprobado,
un segundo intento no sería tan bueno para la isla como lo es este. El plan de ajuste de la deuda es la manera más adecuada para implementar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Sin un proyecto de reestructuración aprobado, la Junta de Supervisión Fiscal no puede presentar a la jueza Swain certeza alguna de que el plan de ajuste de la deuda será factible. Estas son las opiniones que emitieron ellos. Por otro lado, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico busca respuesta en la legislatura. Mientras profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico protestaban frente al Capitolio en contra del proyecto de la Cámara 1003, la presidenta interina de la institución, Mayra Olavarría Cruz, endosó la medida, el proyecto de la Cámara 1003, al señalar que representantes le disiparon dudas sobre el presupuesto que realmente se asignará a este centro docente. Olavarría Cruz aludió a comunicaciones de la Junta de Supervisión Fiscal y la legislatura en el sentido de que el ente fiscal no objeta los 500 millones a la UPR. El proyecto de la Cámara 1003 congela los recortes de los que insiste la Junta de Supervisión Fiscal. En el aire, medida sobre la deuda. Pero todavía no se consiguen los votos para su aprobación en el Senado. El ultimátum lanzado por la Junta de Supervisión Fiscal para que el Senado aprobara la medida que crea la ley habilitadora para el plan de ajuste de la deuda, no más tarde de las 2 de la tarde de hoy, no surtió efecto, sino que pareció ser gasolina para la postura que mantienen algunos senadores que aún se oponen al proyecto. Se abrió así la puerta a que se trabaje un nuevo lenguaje sobre el proyecto que es rechazado por múltiples sectores. Reuniones del gobernador Pierluisi con la delegación senatorial del Partido Nuevo Progresista y del presidente del Senado, José Luis Dalmau, con los populares, fueron infructuosas. El tranque es sobre el lenguaje de la vigencia, el artículo 605, el cual dispone que la vigencia de esta ley queda condicionada a que la Junta de Supervisión Fiscal radique para su confirmación por el Tribunal del Título 3 un plan enmendado que elimine la modificación del beneficio mensual, es decir, las pensiones del gobierno central, según se define en el plan. Pero la UPR, la Universidad de Puerto Rico, sigue dividida ante el plan de ajuste. Una cosa es lo que dijo la presidenta interina Olavarría Cruz y otra cosa es lo que dicen otras personas. La presidenta interina respalda la medida, mientras que los estudiantes, profesores y demás trabajadores de la universidad se expresan en contra. Se mantenía ayer el paro estudiantil en los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Calley, Utuado, Aguadilla, Arecibo, Ponce y Humacao. Los estudiantes entienden que el plan de ajuste de la deuda pone en riesgo lo más básico de tener una vida digna, que es nuestros servicios esenciales, la educación y la vivienda. Todas las cosas que se supone sean públicas y accesibles, este plan las pone en riesgo. Llega entonces el día 23 de octubre. Puerto Rico se pone a prueba. La pugna entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Senado por el Proyecto 1003 deja en ascuas el futuro económico y fiscal de la isla de Puerto Rico. La pugna entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Senado por el Proyecto 1003 sigue creando problemas. El impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal y la legislatura por la ley que autorizaría la renegociación de la deuda coloca a Puerto Rico en un estado de incertidumbre fiscal y económica justo cuando se hace necesario consolidar los esfuerzos de reconstrucción tras el paso del huracán María, según algunos de los entrevistados. Swain citó a los directores de la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau, respectivamente, a una reunión de conferencia urgente el lunes 25 de octubre.
La jueza también requirió la participación del Comité de Acreedores No Asegurado, el Comité Oficial de Retirados y los diversos grupos de bonistas que han pactado con la Junta de Supervisión Fiscal. La jueza Swain emitió la citación urgente para reunir las partes sin que ni siquiera la Junta de Supervisión Fiscal radicara una moción para aplazar el calendario de confirmación del plan de ajuste de la deuda. La jueza anticipa que se explique el estatus del plan de ajuste de la deuda y cito cualquier medida alterna a la luz de la ausencia de la legislación contemplada, cierro la cita. La legislatura interesa asegurar protecciones a pensionados, la Universidad de Puerto Rico o los municipios y por ello los oficiales electos debieron procurar enmendar el plan fiscal, conseguir enmiendas al plan de ajuste de la deuda y luego legislar. Rafael Tatito Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes, cuestionará a la jueza Laura Taylor Swain sobre las pensiones. El presidente de la Cámara de Representantes le preguntará además si ella puede confirmar su plan de ajuste de la deuda con recorte a los jubilados sin autorización legislativa. Tatito Hernández hizo un llamado ayer para que los miembros del Senado se reúnan con la Junta de Supervisión Fiscal para aclarar sus dudas sobre el proyecto. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que está dispuesto a participar de la reunión, pero que le toca a la legislatura incorporar las enmiendas que él acogió de sus senadores PNPs. Mientras tanto, legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad reaccionaron acusando a la Junta de Supervisión Fiscal de ignorar a los senadores fuera de las delegaciones del PPD y el PNP y a dar por sentado que los partidos mayoritarios se moverían en bloque. Insisten en que los cambios realizados al lenguaje lo hacen vulnerable a interpretaciones que podrían poner en riesgo las garantías acordadas en el Senado de Puerto Rico. El economista Juan Lara dio la siguiente opinión. El impasse con el plan de ajuste de la deuda, la manera en que se han desarrollado este drama, pone en tela de juicio la disposición de las instituciones gubernamentales para definir y ejecutar una política económica coherente con la situación de crisis que vivimos. El licenciado Leo Aldrich también dio la siguiente opinión. La paciencia de la jueza Laura Taylor Swain parece haberse agotado. La citación para la vista del lunes denota que el tribunal está listo para tomar decisiones difíciles y que el tiempo y la paciencia se han agotado. Hasta aquí esta parte de nuestro informativo con relación al plan de ajuste de la deuda y la economía de Puerto Rico. Continuaremos la semana que viene. No se lo pierdan. Déjenos sus opiniones, sus preguntas al pie de la página. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y vayan a la página de Adelante Reunificacionistas para que puedan, a través de la plataforma Patreon, convertirse en benefactores de la Asociación Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, ayudándonos con nuestros gastos operacionales. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para hoy, 14 de noviembre. Nos veremos la semana que viene y continuaremos con este tema. Muchas gracias. Que estén bien.